Hola amigos de Vorágine, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos una vez más en nuestro show Vorágine Play. El día de hoy me encuentro acompañado de mi buena amiga Patti. ¿Cómo estás, Patti? Hola, ¿qué tal, Javi? Muy bien, ¿y tú? Excelente, excelente aquí, gracias. Pues emocionado por tener esta charla tan amena que tenemos preparado el día de hoy. El día de hoy queremos platicar un poquito de cine, que es una de nuestras secciones preferidas en la página. Y traemos a la mesa algunas películas de bastante interés, sobre todo pues para nosotros, para nuestro contexto social, nosotros como mexicanos. Pues hemos tenido siempre una relación de amor-odio con el cine mexicano, y el día de hoy queremos hablar de 3 películas mexicanas precisamente, muy nuevas, que son Ya no estoy aquí, Familia de Medianoche y Nuevo Orden. ¿Ya viste esas películas, Pati? Claro que sí, las vi todas completitas. Excelente, excelente. Yo también tengo mis opiniones bastante rudas respecto a las 3 películas, y creo que se compaginan muy bien porque hablan sobre todo de esta realidad en la que estamos inmersos, nuestro día a día en nuestro querido México. Pues prácticamente podríamos decir que ese es el contexto de las 3 películas. Nos arrancamos con Nuevo Orden, esta película dirigida y escrita por Michel Franco, estrenada este año. Pues fue bastante sonada, causó cierta reacción bastante en el público y dividió bastante las opiniones de la gente. Así es. La temática, para los que no la han visto, es pues es una especie de ficción respecto a un posible escenario caótico en México que ya vivimos de por sí, ¿no? La trama es de una familia de clase alta, de clase muy acomodada, que está celebrando una fiesta, una boda, y en medio de su evento pues sucede un conflicto social que los afecta, una especie de protesta en la Ciudad de México, en la que se ven una especie de invasión a su casa. Todas estas personas causan destrozos, agreden pues a esta familia y a todos sus invitados en la fiesta. Se crea un caos total, que culmina con la desaparición de uno de los miembros de esta familia. A partir de ahí la película se mueve en este misterio de qué pasó, cuál fue la situación social que detonó todo este asunto, y dónde está esta persona, dónde está esta chica, por qué no aparece. Eso se va develando en la trama, una trama que es interesante, que te atrapa desde un principio, y que pues sí deja bastante de qué hablar, sobre todo con este asunto de clases sociales. Tiene mucho que decir respecto a las clases sociales. Esa es la trama a grandes rasgos, para no spoilearla de más. Y ahí te quería preguntar, Patti, ¿qué opinión te mereció esta película tan controvertida? Ajá. A mí no me gustó, yo no la disfruté casi en ningún momento. Al principio sí te atrapa y después ya la verdad es que no tiene argumento, no hay desarrollo de personajes. En la trama quedan muchos cabos sueltos, ¿no? Que no explica. Y he escuchado muchas entrevistas que le hacen a Michel Franco, el director, y él dice, pues quien no entendió la película es pues porque no la pudo entender o porque quiso ver ciertas cosas y en realidad la película no se trata de eso. O sea, como que culpa al espectador sobre lo que vio o no vio. Y a mí eso no me parece correcto, porque el realizador tiene que tener una visión, un objetivo con su película, con la historia que quiere contar. Y a mí me parece que Franco no la tiene clara. Y bueno, la polémica que generó esta película fue de que en el tráiler pareciera que los blancos son los buenos y los morenos son los malos. Eso creo que está mal visto.
sí se trata un poco de eso, sí hay estos elementos en la película, pero no se trata exactamente de eso. O sea, los morenos no son los malos totalmente, ni los blancos. A mí me parece que retratar a la familia o a la clase acomodada con puras personas blancas es correcto. Bien dicen que ser moreno es sinónimo de ser pobre, al menos en México. Y en eso no se equivocó el director. Entonces creo que ahí él tiene razón cuando dice, yo simplemente estaba reflejando la desigualdad social. Entonces la polémica pues se trata de eso, ¿no? De los morenos que son los malos contra los pobrecitos blancos que son ricos. No es tan superficial, no es tan simple, aunque sí se ve muy marcado que sí puso a la clase acomodada como las víctimas de toda esta historia que él cuenta, que pues es una historia distópica. Y él dice mucho, no, los verdaderos malos son los militares, porque no queremos una sociedad militarizada. Es como el miedo que él quiso reflejar, al menos es lo que él ha dicho a los medios, pero yo no estoy de acuerdo porque no queda claro eso en la historia. La polémica de que eran morenos contra los blancos, creo que es muy, muy superflua, no es válida. Ok, muy interesante tu opinión y estoy de acuerdo en varios aspectos. El primero, que es una película difícil de ver, bastante pesadita en su temática y muy incómoda. O sea, llega un momento en que resulta bastante incómodo seguirla viendo porque si bien no tiene escenas fuertes, sí la temática que maneja es muy incómoda, es muy dura y tiene mucho que ver con esta realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces sí, definitivamente llega un momento en que la película no es muy disfrutable, que digamos. Obviamente aquí el tema de Michel Franco pues redimensionó todo a raíz de una entrevista que da y habla de pues que dejó patente que él tiene ciertas actitudes que se pueden considerar clasistas. Él cuando habla de este término que está tan en uso hoy en día de los white chickens y que lo toma o lo expone como una forma de discriminación. O sea, ciertamente es un término peyorativo, pero no es una discriminación, no podemos considerarlo discriminatorio porque la discriminación pues nunca va a ir de abajo hacia arriba. Pero él usó la palabra racismo y luego dijo racismo invertido y fue cuando que se hizo todo el boom en Twitter sobre todo, ¿no? Y que todos le dijeron, o sea, pues obviamente no sabes lo que es el racismo, ni a quién está dirigido, ni cómo funciona. O sea, yo creo que él sí refleja su realidad, ¿no? A lo mejor él pertenece a esta élite de la sociedad y sí lo refleja muy bien. Lo que no me parece honesto de su parte es que diga que la película no se trata o no era su intención discriminar a nadie. Porque estoy de acuerdo, quizá no era su objetivo, pero cuando él lanza esto, debió ver o debió de investigar a profundidad que todas estas desigualdades sociales, ¿por qué son? ¿Cuál es la raíz de todo este descontento del que él está hablando, según él? O sea, del que estás reflejando en su trama. Yo creo que eso es lo que a él le falla. No hizo bien esa tarea de investigar, porque yo creo que los que están buscando justicia social no quieren invertir los papeles, no quieren ser ricos tratando mal a todo el mundo y apoderándose de toda la riqueza y dejando a millones en la desigualdad. Y eso es un mensaje que aparece en su película, ¿no? Y aparte es un mensaje que también aparece, es como el de, mira, estabas mal, pero ahora que estos tomaron el poder, vas a estar peor, porque los morenos oprimen a los morenos. Y a mí entonces es la perspectiva la que me parece equivocada de él. La historia está bien o hubiera estado bien, hubiera funcionado como entretenimiento si él hubiese sabido defender sus argumentos de por qué la hizo. Quizás solo pensó en
telón de fondo, que es la militarización, y ya, pero no iba a profundizar, no hizo ninguna crítica social, ni era su intención, y eso estaba bien. O sea, no todas las películas tienen que hacer crítica social. Entonces, creo que su argumento, o sea, aunque no fue su intención, aunque dice que esa no fue la intención de su mensaje, pues hay muchos mensajes que se pueden sacar ahí entre líneas o son varias lecturas que se le pueden dar a lo que vimos, que me parece que sí tenía él una responsabilidad de ver a quién podía dañar con ese contenido o cuál era la interpretación que los demás iban a darle, ¿no? Yo creo que no se vale decir solo, pues lo que entendieron es culpa de quien lo vio y ya. Pero aún así, quitando esa parte que quizá es un mensaje que yo saco de mis propias experiencias, me parece que su película no tiene un argumento sólido. Hay muchas cosas que no se explican, que creo que sí eran importantes. Por ejemplo, nunca se explica por qué comienza la manifestación, ¿no? Entonces, por eso hace ver como que a las personas morenas, pero ya no les quiero decir así, aunque sí es lo que se ve en la película, las personas morenas son resentidas sociales, ¿no? Y yo creo que no se trata de eso, ¿no? La justicia social no es un grupo de resentidos. No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, de lo que comentas sí hay varias cosas interesantes, principalmente el tema del mensaje. O sea, lo más interesante es determinar cuál es el mensaje que quería expresar el director, porque evidentemente todas las películas tienen un mensaje. Sería absurdo decir que una narración pues no significa nada. Todo significa algo desde su contexto, desde la realización, desde quién lo hizo y por qué motivo, ¿no? Aquí sí me parece que ese mensaje se redimensionó bastante a raíz de las declaraciones de Michel Franco, de su particular punto de vista de lo que es esta lucha de clases sociales y en la cual obviamente él pertenece pues al estrato más alto, ¿no? Ahí es donde viene quizá un mayor pues agravio a las personas, ¿no? Porque desde mi punto de vista, si te vas únicamente a la película, el mensaje es más bien difuso, o sea, no hay un mensaje al menos demasiado claro en contra de un grupo social o del otro. O sea, a mí sí me pareció un retrato más o menos hasta cierto punto neutral, pero donde quedan mal todos, o sea, básicamente le hace quedar mal a todos, pero sí se narra más desde el punto de vista, pues, de la gente rica, de esta familia, desde el sufrimiento de ellos. Entonces, pues, desde ese punto de vista también resulta un poco chocante. Ahí en cuanto a lo que es la situación de clases, pues es curioso cómo a esta gente de la clase, el estrato más bajo, pues en estos momentos de la manifestación parece gente irracional, parece gente con tendencias casi animales, ¿no? Atacando y destruyendo. Así los muestran, ¿no? Si bien también muestran algunas otras personas, pocos, 2 personas, que sí tratan de ayudarlos. Entonces, y también incluso en algún momento de esta familia de esta gente rica, pues te muestran que también sí son medio ojetes unos, ¿no? Por ejemplo, el chavo, uno de los protagonistas, pues él muestra unas actitudes muy despectivas hacia las personas. Entonces, a mí me parece que en la película trató de ser lo más balanceado posible. Si bien en un tema tan espinoso, pues es muy difícil, es casi que imposible no terminar pues arañando acá y allá a todos los sectores, ¿no? Sí está contada desde el punto de vista de la gente de arriba. Y si bien el ejército lo muestran como el villano, no hay una condena muy clara. Parece que ellos están, digamos, circunstancialmente en todo el asunto. Entonces la condena no parece demasiado concreta o lo suficiente para... Ese es el problema, que el mensaje no es claro. Al final del día te quedas con un mensaje muy disperso. Incluso, como dices, al principio de la película tiene
tiene un aspecto que a mí me cautivó mucho, que me hizo pensar que los sucesos que estaban pasando iban a tener un mayor impacto, que eran de una mayor escala estas manifestaciones. Y el mismo título de Nuevo Orden me hacía pensar eso. Yo pensé que iba a ser prácticamente de ciencia ficción la película, una ciencia ficción distópica. Y así empieza, te enganchan con eso. Pero ya después de este incidente inicial, la trama se torna muy convencional, ya muy convencional en este tipo de cine mexicano de ultraviolencia, de ultrarrealidad, que se hizo famoso de los 90 en los 2000, y pierde bastante ese aspecto novedoso que te muestra al principio. Creo que uno de los aspectos que él muestra o que expresa en la película es el temor que en algún lugar subyace de estas personas ante el resentimiento que tienen algunas personas hacia ellos, que no todos, y eso es muy importante señalarlo. Aquí sí te muestran como que toda la gente que es pobre les tiene resentimiento, les tiene envidia, les tiene odio. Sí muestra como que esa generalización. Pero bueno, me parece que en un principio empieza bien, y ya después se desdibuja bastante la trama, como de la mitad en adelante, se hace muy convencional y ya no deja gran cosa útil, ¿no? A mí no me disgustó la película, me pareció muy interesante, y creo que la mayor virtud es que pues reabre este debate de pues las consecuencias de las desigualdades que existen hoy en día y que pues no parece que se vayan a disminuir. Entonces, si bien este es desde el punto de vista de alguien que está privilegiado o hablando de su privilegio, pues sí pues es interesante también escuchar cuál es su óptica, o cómo ves. Yo no lo veo tan neutral, o sea, sí creo que estuvo bien que separara, o sea, que los ricos fueron los blancos y los pobres los morenos. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo, porque es una realidad del país. O sea, no es que todo el mundo que tiene dinero sea así como en la fiesta de la película. Pero bueno, se entiende esa generalización que él hizo. Hasta ahí creo que está bien. Pero no creo que sea tan neutral, porque si tú te fijas en la protagonista, Marianne, es una santa. O sea, es el día de su boda. Está pues feliz, ¿no? Está con sus amigos, con su familia, y de pronto llega un ex empleado que no ve hace como 8 o 10 años, y se va de su boda así sin ningún problema. Él le quiere dar todo su dinero, más de 200,000 pesos, ¿no? Que es lo que pedía el trabajador, y pues lo ama, ¿no? Y entonces así, en un acto de bondad así infinita, pues deja su boda y se va a llevar al hospital a la esposa de este hombre. Entonces, para mí tiene muchos elementos que no son creíbles, y por eso es que a mí no me convenció, ¿no? No me agradó. Ahora, si te fijas en los personajes, tampoco los desarrolló en ningún momento, y tenía todo para desarrollarlos, ¿no? Por ejemplo, Mariam, que es una chica muy buena y todo, y nunca cambia en toda la película, con todas las cosas horribles que le pasan, que es a la que le va peor. O sea, se vuelve una mártir, y nunca evoluciona en ningún sentido, ¿no? Es una persona muy ingenua, muy bondadosa, pero en ningún momento se organizan para escapar, no protestan, no se pregunta por qué está pasando lo que está pasando. No sé, o sea, todo eso de la manifestación que ocurre como de fondo mientras está la boda está bien. Pero después yo como espectadora dije, bueno, quizá después lo va a desarrollar, ¿no? Y vamos a saber por qué está pasando todo esto, ¿no? ¿Quién lo organiza, o no sé, o qué grupos hay? Y no, simplemente se enfoca en lo que ya dijiste, en la violencia cruda. Evidentemente en una guerra, en una revolución, pues sí, hay cosas terribles, horrorosas, que nadie quiere vivir. Pero no creo que solo le vayan a suceder a la clase privilegiada. Entonces, pues no sé, siento que por eso falla la película. Ok. Si lo comparamos con Parasites, que es más o menos el mismo tema, en donde ahí sí, la verdad, ahí sí pone a todos como con luces y sombras. Ahí sí ninguno es bueno ni totalmente malo.
creo que ese es un ejemplo de cómo sí funciona poner una perspectiva neutra, ¿no? Entre dos clases sociales bien distintas. Y ahí sí no estuvo a favor de unos o de otros, sino que pone el foco en las desigualdades y cómo cada una de estas personas, cada familia, responde a esto. Y creo que si Michel Franco quiso hacer algo parecido, pues no se reflejó, ¿no? en lo que vimos en la película. Ok, sí, claro, es una buena comparación la que haces con la película de Parásitos, que tienen de fondo este tema de la lucha de clases, ¿no? Me parece que sí se enfoca bastante más a ese tema, sí mantiene un enfoque permanente a eso, mientras que en Nuevo Orden, pues empieza con eso y luego se separa, se enfoca en la violencia. Entonces ya no te queda claro cuál es el enfoque específico de la película. Y en cuanto a los personajes, pues sí queda claro que pues parecen muy arquetípicos. Todos los personajes de Nuevo Orden parece que son arquetipos muy clásicos del sirviente satisfecho, el sirviente resentido, el rico malo, el rico menso, el rico que es noble, toda bondad. Parece que hizo caricaturas de cada uno de estos personajes, que son personajes que ya conocemos de nuestra cultura popular, ¿no? Mexicana. Entonces parece que él agarra cada uno de ellos y simplemente los mete en la película. Creo que ese es algo, sí, indudable. También tiene mucho lo que mencionas, ¿no? Que empieza todo a raíz de un movimiento social. Y eso es lo más intrigante. Eso es lo más intrigante porque tú quieres saber qué está pasando. Todo lo ves desde el mismo lugar que lo están viendo ellos, con un desconocimiento total, bajo una sorpresa, bajo un qué está pasando aquí. Y realmente esa situación tan intrigante que te ponen, nunca te dan la satisfacción de saber o entender qué pasa o qué pasó. E incluso parece que se abandona por completo esa situación en favor de este drama ultraviolento, ¿no? Sobre el que ya se sigue así exactamente. Esa es quizá lo que yo encuentro más criticable. No es una película de grandes, no sé, laureles. Sí se me hizo una película interesante, sí se me hizo una propuesta interesante, y sí le veo cierta utilidad a que sea una narrativa pues desde arriba, hecha desde los de arriba. Tú ves si tú puedes leer entre líneas ese miedo que en algún lugar subyacen estas personas, la gente que tiene todo el poder social, económico, que tiene toda esta dominación y tiene subyugada a la sociedad, pero que de algún modo o en algún lugar de ellos reside un temor a la rebelión social. O sea, si tú lees las historias terroríficas de la Revolución Rusa, de la propia Revolución Mexicana, no hay que ir tan lejos, el despojo de todos los ricos, el asesinato de todos ellos, o sea, tú ves ahí que subyace ese temor que en algún lugar de ellos está y que más o menos lo plasman en la película. Eso también vale la pena, digamos, analizarlo, ¿no? Y algunos de estas personas que nacen ahí, nacen en ese contexto de poder, y como que lo que te quiere decir es, muchos de los que están ahí son gente buena, pero ellos nacieron ahí, nacieron en ese contexto de tener el poder, y en este momento ellos quizá conscientemente no están actuando de forma discriminatoria ni para perpetuar ese poder, pero lo van a hacer, simplemente son la siguiente generación de la clase dominante. Entonces, si bien puedes decir que en el momento que ellos sufren en la película son inocentes entre comillas, porque ellos no son los artífices de todos estos diferencias sociales, sí también tiene que quedar muy claro que ellos son la siguiente generación de eso. Entonces creo que el concepto primordial de esta película
pues son las consecuencias para abajo y para arriba también de esta lucha de clases. Pero obviamente desde arriba, pues es mucho más grato estar en la lucha, ¿verdad? Que desde abajo. Entonces, yo le encontré cosas interesantes, no me desagradó la película, no me parece ninguna obra maestra, pero no la odié definitivamente, me pareció entretenida e interesante. Y me dejó intrigado la premisa. La premisa daba para más, quizás eso es lo que me dejó más insatisfecho. La premisa daba para mucho más. Yo pensé que iba a ser una película casi de ciencia ficción, una distopía, una especie de extrapolación de la realidad que vivimos en México. Pero pues no fue el caso, una oportunidad desperdiciada en ese sentido. En eso último estoy de acuerdo. El argumento me parece formidable, tenía mucha oportunidad de desarrollarlo y de hacer una película pues que no se ha visto en México, ¿no? Con una historia diferente y pues eso, dentro de un mundo que solo vemos o que estamos acostumbrados a ver en las películas extranjeras, ¿no? Que es la distopía. Y ya para finalizar, o sea, pues que todos los que nos estén viendo que sí la vean para que tengan su propia opinión, que no se queden con esas noticias que salieron de que son los blancos contra los morenos, porque no es así de simplona, aunque sí tiene algunos elementos de fondo que podrían ser criticados, como lo que ya dije, de que la visión del director en realidad no está haciendo ninguna crítica social ni profundizó en el problema. Pero también quiero decir cosas positivas ya para terminar con esta película, que me parece que vale la pena que se digan, que es el inicio, cuando todos están en la boda y todos están pues indiferentes a las protestas, que ni siquiera saben de qué se trata. ¿Por qué? Porque ahí sí creo que refleja esta parte de la sociedad que no quiere voltear a ver los problemas, ¿no? Del país. Entonces así se puede explicar que pues ellos no saben, no tienen ni idea de qué está pasando. Y me parece también interesante que esa protesta la pone como un símbolo, que es el color verde, ¿no? ¿Por qué habrá escogido ese color? Pues no lo sabemos. Pero bueno, elige el color verde para representar esta lucha social. De ahí que no hace nada con eso, con ese argumento no lo desarrolla, no profundiza, no investiga nada. Ahí sigo pensando que ese fue el error de esta película. Pero véanla, por favor, véanla, claro. Y pues hagan su propia opinión. Sí, de acuerdo. Creo que hay acuerdo en que terminó quedando de ver un poquito, tenía más potencial, pero vale la pena por lo menos que la vean y que se hagan su propia opinión cada persona, ¿no? Pues bueno, creo que ya desmenuzamos lo suficiente esta película. Muy interesante la plática, la disertación. Y ahora me gustaría quizá llevarlo al extremo contrario, que sería Familia de Medianoche. Claro, porque... no sé si prefieras alguna. No, sí, esa está bien, porque esta es exactamente es todo lo contrario, porque es el documental, ¿no? Está totalmente basada en hechos reales. Y sí, esa me gustó mucho. Ok. Pues esta película de Familia de Medianoche, como bien mencionas, pues es un trabajo documental. Otro de los aspectos en los que se contrapone a la obra de Michel Franco. Aquí hablamos que es una ficción, obviamente, ¿no? Familia de Medianoche se centra precisamente en una familia que se dedica al negocio de las ambulancias privadas. Esta película empieza con una estadística muy impactante, que es que en la Ciudad de México se operan alrededor de 40 ambulancias, 40 ambulancias administradas por el gobierno. Y aquí estamos hablando de una ciudad de millones de habitantes, una de las ciudades más grandes del mundo. ¿Esto qué implica? Que la gran mayoría de ese sistema de atención se opera de manera privada. Ambulancias privadas que prácticamente compiten entre ellas para llegar a los lugares donde hay percances y auxiliar a las personas. Obviamente para ellos es un negocio, es una forma de vida. Y ahí se arranca la película. Nosotros seguimos
todo este trabajo mental a una familia que se dedica a eso, trabajan por las noches en la ambulancia, le suceden toda serie de circunstancias, buenas y malas, con los hospitales, con las propias personas a quienes auxilian, con la policía, y quizá la constante en la película pues es su necesidad económica, la dificultad que ellos tienen para subsistir con el negocio familiar. Su ambulancia es un medio de subsistencia. Es una película muy, muy interesante, que sí me dejó pensando en muchas cosas, pero primero me gustaría saber qué pensaste tú al respecto, Pati. Sí, pues mira, este documental fue hecho por Luke Lorentzen, y a mí me pareció interesante por varios aspectos. Creo que se quedó corto en contextualizar el problema. O sea, como que parece que simplemente se subió a la ambulancia por algunos días y fue todo lo que nos mostró, que es muy valioso, pero creo que también le hizo falta esta parte del género, que es el documental, de contextualizar por qué están en esa situación, cómo es que operan las ambulancias privadas y las Patito, porque parece que esta familia en realidad es una ambulancia Patito, no una ambulancia privada. Yo tengo aquí algunos datos que nos pueden ayudar a subsanar estos elementos que no tiene el documental, pero que son muy interesantes porque también nos pone en alerta a todos los ciudadanos de cómo funciona el sistema de emergencias del país, ¿no? Del país. Entonces, bueno, se supone que el gobierno de la Ciudad de México dice que hay ahorita, al día de hoy, 60 ambulancias que atienden solo COVID, que son ambulancias especiales porque necesitan tener una burbuja para las personas enfermas y, bueno, otros elementos. Luego de esas mismas hay 45 motocicletas, que son como motocicletas ambulancias en la ciudad. Y bueno, el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, ERUM, que es el que maneja todo esto de las ambulancias en la Ciudad de México, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dice que ellos tienen 33 ambulancias de las de moto, ubicadas en varias avenidas de la ciudad para que sea más rápido la atención a las personas. Y dice que atienden más o menos 322 emergencias diarias de cualquier tipo. Ahorita con lo del COVID, pues seguramente han aumentado muchísimo. Pero bueno, hay otra información de Mexicanos contra la Corrupción que dice que en todo el país solo hay 6,000 ambulancias y de estas solo 700 son para urgencias. O sea, imagínense de a cuántas ambulancias le toca a cientos de ciudadanos, ¿no? Ahora, el IMSS y el ISSSTE no atienden de urgencias, solo hacen traslados de un hospital a otro, pero ellos pues no van a atender ninguna emergencia. Entonces, ¿quiénes atienden todos estos accidentes o necesidades de las personas si no es el gobierno? La Cruz Roja. La Cruz Roja dice que tiene 54 ambulancias solo en la Ciudad de México, que también son muy poquitas. Y bueno, el servicio de la Cruz Roja dice que es gratuito siempre y cuando sea una emergencia en la que la vida esté en riesgo. Pero si no está en riesgo tu vida, te cobran el servicio. Obviamente va a ser mucho más barato que un servicio privado o una ambulancia privada. Pero es importante que conozcamos todos estos datos y que también nos informemos, porque creo que lo enriquecedor de este documental es precisamente esto. Está mostrando una parte de la realidad de nuestro país que pocos nos hemos preguntado cómo funciona y cómo opera, ¿no?, el servicio. Yo creo que en un accidente nadie se pone a pensar, está llegando alguien, un paramédico que sí de verdad tiene una certificación, que tiene conocimientos, que está equipado la ambulancia. Yo creo que en ese momento nadie se pregunta eso, pero es muy importante. Por eso es muy importante que no haya ambulancias Patito. Y me parece que este documental refleja mucho ese problema. Y sí, o sea, no es para atacar a la familia Ochoa, que son los protagonistas de este documental,
Me parece que queda muy claro que ellos están en una situación muy precaria, que tienen una necesidad inmensa pues, de subsistir y, pero también, por otro lado, pone todo de manifiesto todos estos actos de corrupción, ¿no? Que ya le tienen que pagar a la patrulla para que los deje trabajar, que quizá, porque deja entrever, ¿no? Que tienen ahí un arreglo con un hospital privado y que también pasa mucho, eso sí es un comunicado que constantemente hace la Cruz Roja de por qué no debes de dejar que te atiendan paramédicos con ambulancias que no están certificadas, porque muchas veces estas ambulancias ya tienen convenios con hospitales privados. Y eso, aparte que es antiético, pues pone en peligro la vida de las personas que se atienden con estos paramédicos que a lo mejor no tienen la preparación suficiente. Y bueno, eso es lo que a mí me dejó de reflexión este documental y me gustó mucho. Ya veo, a mí también me gustó mucho, me pareció muy interesante principalmente, pero bien, es como dices, sirve para ejemplificar solo un caso muy particular, que sí es en el que se encuentran muchas personas, pero no dimensiona por completo el escenario de la atención médica de urgencia o cómo funciona y por qué no es lo que quisiéramos que fuera. Ese aspecto quizás se queda corto la película, simplemente te permite inferirlo, pero al ser un documental, pues tendría que ser más concreto en este aspecto. Ya lo que nos dices ahorita, los datos que nos das, que son muy buenos, pues sí nos permiten ampliar todo este espectro, ¿no? De una situación que pues es de primera necesidad. Estamos hablando de una ciudad y un país que es caótico, donde todos los días hay 1001 percances y donde parece que el sistema no hay un protocolo muy formalizado al respecto, sino que de algún modo entre todos los actores de la salud pública y privada, de algún modo encuentran la manera entre todos de brindar este servicio, ¿no? Pero pues esta informalidad pues invariablemente va a crear un montón de problemas, un montón de actos de corrupción desde los hospitales, policía, donde normalmente la persona que va a salir más afectada de toda esta situación pues son los propios ciudadanos que pues son los que requieren esta asistencia, ¿no? Entonces parece que es otro reflejo más de la informalidad usual que vivimos en México en todos los ámbitos y de la corrupción. Esos son, digamos que en este trabajo podemos ver varios de esos males que ya conocemos de México y que tienen que ver también o que tienen como consecuencia pues esta pobreza que viven muchas personas, entre ellos la familia Ochoa, que pues todos los días es buscarle el recurso como se pueda y de donde se pueda. Entonces, creo que ese es el mensaje que da la película. Está entre el humanismo particular de esta familia y la denuncia, por llamarlo de algún modo, porque tampoco es que el trabajo tenga un tono realmente de reclamo social. El documental no se pronuncia claramente tampoco en ese respecto, ¿no? En decir, por ejemplo, al espectador que está buscando informarse, pues quién es el responsable de esto, ¿no? ¿Cuáles son las causas y qué habría que corregir para que no se viviera en esta informalidad del servicio de ambulancias? Entonces, en ese aspecto se queda un poco corta, pero bueno, el documental es muy ameno. Esta familia es muy interesante de conocer. Son gente pues muy encantadora, pero a la vez son un reflejo total del mexicano típico, que aunque está en situaciones muy agraviantes de mucha urgencia económica, pues encuentra la forma de sonreír, de convivir, de ser feliz, a pesar de que también están metidos en que digamos que su necesidad los hace tener pues pleitos entre ellos,
preocupaciones constantes, simplemente el tener que buscar qué comer cada día. Entonces te deja ver un poco esta idiosincrasia del mexicano, ¿no? Que es tan característica. ¿Cómo Sí, ves? sí, a mí coincido totalmente, me gustó mucho porque la familia es muy divertida y también pues muestra esas ganas, ¿no? De los mexicanos de salir adelante a pesar de todas las adversidades. Y sobre el tema, pues también muy original, o sea, me parece que yo no había visto nunca nada así ni en otro país, ni aquí en México. Y me parece que tiene también una perspectiva, pues, ahora sí que sí muy neutra, porque pues no se mete en nada, o sea, no, ni da el contexto, pero tampoco está denunciando nada abiertamente. Pero bien, o sea, creo que la van a disfrutar mucho y véanla también. Muy bien, pues creo que con eso cubrimos en lo que hace a Familia de Medianoche. Veanla si tienen la oportunidad, está en Netflix. Y hablando de Netflix, pues eso nos da para hablar de la última película que tenemos preparada el día de hoy, que es Ya no estoy aquí. Mi favorita de estas tres, de esta terna. Puedo decir, digo, adelantándome a los hechos, yo ya hablé un poco de esta película, escribí un artículo que pueden encontrar en la página de voragine.mx, la sección de cine la encontrarán. A mí me encantó esta película, me encantó por completo, yo le di un 10 así, total. No implica que no tenga aspectos criticables. Yo quizá ya ahorita ya abordaré o elaboraré más en el por qué pienso esto de la película, pero para darle una reseña a los que no la han visto, esta película está ambientada en Monterrey, en una comunidad, en un barrio de Monterrey, donde la colonia Independencia. La colonia Independencia. En esta seguimos a un muchacho llamado Ulises, que es parte de esta cultura que le llaman la cumbia, Colombia. Sí, ajá, Columbia, algo así, pero con K, que tiene que ver con la cumbia. Sí lo apunté. Ajá, es la cultura de la cumbia. Básicamente él y todos sus amigos pues viven y aman esta cultura tan particular, tan colorida. Pero bueno, digamos que ese es nada más el escenario o el telón de fondo, más bien ese escenario particular de Ulises, porque el telón de fondo pues es que ellos están en una ciudad que sabemos que tiene un índice de violencia pues muy alto, donde hay delincuencia organizada y bandas, narcotráfico. Entonces él de algún modo, más allá de esta cultura o esta subcultura a la que él pertenece, se ve inmerso en esta situación de violencia de manera quizá un poco circunstancial, y eso lo obliga prácticamente, después de tener un incidente, pues a exiliarse, a tenerse que exiliar necesariamente porque pues su vida se ve amenazada. Él se exilia, se encuentra la manera de ir a Nueva York, donde se encuentra con un choque cultural muy profundo desde el idioma, pero también en esta multiculturalidad que existe en Nueva York. A él le resulta muy, muy difícil, o sea, llegar a esta realidad de manera tan abrupta. Ahí quizás es la parte que a mí más me gustó. Bueno, a mí me gustó todo realmente de la película, pero eso me interesó bastante, ¿no? Cómo tiene él este choque cultural. Entonces, esa es la trama de la película, también para no revelar demasiado. Se cuenta en dos momentos simultáneamente, en su vida pasada cuando estaba en Monterrey y en su vida presente mientras está en Nueva York. Entonces se cuenta simultáneamente, ¿no? Ambos aspectos de la vida de Ulises. Esa es la trama en general. ¿Tú cómo viste la película, Pati? Obviamente a mí ya dije qué tanto me gustó, pero ¿qué tanto te gustó a ti? A mí también me encantó, o sea, es de mis favoritas, está en mi top 10.
Y bueno, esta película está ambientada en la época de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, como por ahí del 2012, más o menos, eso es lo que dijo el director en una entrevista que le hicieron en IMCINE. Y que el director se llama Fernando Frías de la Parra. Y le mandamos un saludo. Quizá nunca nos vea, pero de todas formas le mando un saludo porque ya lo amo, porque me encantó su trabajo. Sí, de verdad, así me encantó. Así de tanto me encanta. Y bueno, ya dijiste de qué se trata, pero lo que a mí me gustó más y lo que rescato es que a pesar de que también es una película de ficción y que tiene de fondo la marginación, no se centra en la violencia cruda, aunque sí la hay. Y eso es lo que más me gustó de esta película, que no se enfoca en estas acciones de balas, de asesinatos y de drogas, sino que se centra en las personas que están en medio de este conflicto, en medio de la corrupción, en medio de la opresión que les impone esta violencia, la marginación, la pobreza, sus propias circunstancias, porque no les permite salir de ese lugar. A pesar de que no son delincuentes, de que ellos no están en esa guerra, se ven afectados, son los que más se ven afectados. Entonces, creo que por eso funciona muy bien esta historia, porque Ulises es el reflejo de muchas personas que han tenido que vivir en circunstancias tan difíciles y tan terribles. Y además de eso, nos está hablando de los prejuicios, de la desigualdad social, pero lo hace de una manera maravillosa, porque ni siquiera tiene que mostrar en la película que es una lucha de clases. O sea, la hay, existe en nuestro país, porque nuestro país es un lugar muy desigual, pero no lo tiene que decir así, sino que te lo muestra con la vida de este muchacho que sí, a raíz de que se tiene que mudar a Nueva York y que es imposible para él adaptarse, porque además no lo quiere, él quiere regresar, o sea, desde que se va, él ya quiere regresarse, quiere seguir teniendo la vida que tenía, aunque yo dije, ¿cómo es posible que alguien quiera tener esa vida y no salirse de ahí, ¿no? O sea, no cambiar esas circunstancias. Pues él no lo quiere y no es que esté mal, simplemente esas son las circunstancias de esta persona, Ulises. Claro, ese es el medio del asunto, su identidad. Te da la impresión de que en la película Ulises defiende su identidad, lo que lo hace ser él, lo que lo definió, que es esta subcultura de la cumbia, que es una que, para empezar, yo nunca la había visto, nunca la había conocido, y me encantó verla. O sea, me cambió la perspectiva de esta subcultura, que relacionamos quizá de manera ignorante con la marginación, pero pues puede no ser el caso. O sea, realmente, como dices, Ulises se va a otro país donde siempre se ha hablado que la gente quisiera estar allá, pero él quiere estar en su país, él quiere estar en su pueblo, con su gente. Es por eso que muchas veces no comprendemos lo duro que es la necesidad de un migrante, pues partir de su tierra natal. Pensamos que lo hacen con gusto, que se van felices y me voy a Estados Unidos. La gente no se quiere ir, la gente quiere vivir en su pueblo, en su país, con su familia, con sus amigos, en su tierra, su idiosincrasia. La gente no se quiere ir a un lugar que es como otro mundo, como otro planeta. Desde, como te digo, desde el idioma, pero desde todo, realmente, todo este contexto cultural. Entonces, te hace reflexionar al respecto. La necesidad que tiene la gente de aferrarse a su cultura y de cómo otras circunstancias externas, como en este caso es la violencia que se vivió en la guerra contra el narco, pues de algún modo forzosamente te absorbe a esa realidad y al final te deja un poco esa sensación de desamparo, de que no hay escape de la realidad. Por más de que tú tengas una noción idealizada de lo que quieres ser, de lo que te gusta,
al final del día parece que vas a terminar siendo absorbido por toda la maquinaria de la realidad social. Esa es la parte que a mí más me interesó, pero otras de las partes que me encantaron fue, por ejemplo, simplemente ya en aspectos técnicos, la música y la fotografía son increíbles, es una obra de arte en cada imagen, cada toma. Es maravillosa la música, la mezcla de sonidos, de culturas. También lo ves en Nueva York, todo este aspecto, el choque cultural que él tiene, no solo con las personas de Estados Unidos, porque en realidad casi ni siquiera vemos estadounidenses, o sobre todo estadounidenses blancos. Vemos muchos latinos, vemos asiáticos, también hay gente afroamericana, y con todos parece que hay un choque. Parece que en Estados Unidos, si bien se hizo esta multiculturalidad, nunca hubo una integración. Cada persona parece estar en su propio mundo, cada grupo social parece estar en su propio mundo, y evidentemente Ulises no va a caber en ninguno de esos mundos. Yo donde vi tener ese choque más fuerte fue con sus propios connacionales, con quienes en un principio encuentra un refugio, pero el pleito es constante, la tensión con ellos, con otros mexicanos ahí, el rechazo es constante. Tú ves hacia él hay una actitud totalmente bélica, o sea, totalmente de discriminación de los propios mexicanos que viven allá, una agresividad permanente. Entonces ahí es otro aspecto, ¿no? Cómo este choque de ideas y de culturas, pues también no solo es, digamos, en cuestión económica, como en la película de Nuevo Orden, sino también en una cuestión cultural, donde si yo estoy conviviendo con una persona cuyas ideas, forma de hablar, forma de vestirse son distintas a las mías, pues yo la voy a rechazar automáticamente. Yo voy a estar en contra de esa persona. Incluso, si no mal recuerdo, cuando sale esta película y la carta de presentación de la película es la apariencia de Ulises, que es una apariencia extraña, que al principio resulta muy extraña, el corte de pelo, la ropa, generaba como un aspecto de rechazo en la gente que no había visto la película. Decía, ¿qué onda con esta cosa? ¿Qué es esta película rara? No pues quiero ni verla, no me interesa. Los prejuicios entran en juego, ¿no? Entonces, es una película rica en contenido, que te habla de demasiadas cosas, y además lo hace con sutileza. Ni siquiera recurre a estos aspectos exagerados o demasiado obvios como en Nuevo Orden, ¿no? Que de repente exageran en estos arquetipos. Es una obra maestra para mí. Es una obra maestra, ¿qué más puedo decir? Yo solo quiero aclarar que cuando dije lo de la marginación, me refiero no a este subgénero musical, que aquí lo tengo, que se llama cumbia rebajada. No, a eso no me refería. Yo me refiero a las circunstancias en las que vive Ulises y todas las personas a las que este personaje representa en la película. Solo a eso. Entonces, esta cumbia rebajada yo tampoco la conocía. Y pues, claro que es un choque para quienes no lo conocen. O sea, que sí se ve reflejado en la película, ¿no? No es solo la vestimenta, ¿no? Sino toda la concepción que Ulises tiene de pertenecer a este grupo, ¿no? Al grupo de los tercos, que se llamaba su grupo de amigos, su pandilla. Y cómo van adoptando a los nuevos integrantes, ¿no? Al niño más chiquito, que sí era un inmigrante, su familia venía, creo que de Colombia. Entonces, cómo van adoptando a todas estas personas y la necesidad de pertenecer a un grupo. Y no solo por una cuestión social de que necesito convivir con otra persona, sino también de sobrevivir en ese lugar tan conflictivo. Porque entonces te asocias con personas que quizá te van a proteger. Porque si no perteneces a uno u otro bando, te van a atacar de todas formas.
Y creo que también eso se ve en ese grupo que forma Ulises o del que es parte. Y por eso creo que es tan difícil cuando él se tiene que ir y tiene que abandonar todo eso. Y cuando llega obviamente a Nueva York, que aunque no todos lo rechazan, como que para él no es suficiente eso, no lo llega a convencer de decir, bueno, ahora esto es lo que me toca vivir y voy a ver qué hago con todo esto que me está pasando. Simplemente él dijo, yo no lo quiero, yo quiero regresarme a Monterrey y quiero que la vida siga siendo como era. Y bueno, finalmente vemos que las cosas no se dan así, pero a mí me parece muy valioso que lo hayan contado con esta humanidad. Creo que esa es la palabra que define esta película, que tiene mucha, mucha humanidad. Y vemos como el director, que aunque también pertenece a una clase acomodada, como su perspectiva no está discriminando a nadie, no está defendiendo ningún prejuicio, sino todo lo contrario, está poniendo el foco en que todos esos prejuicios que tenemos hacia el que es diferente, pues que reflexionemos por qué nos causa rechazo o que pensemos un poco, que tengamos un poco de empatía hacia los demás. Y que también me parece muy valioso en la película como el arraigo cultural, que es tan importante, que es lo que te da identidad. O sea, nosotros nos podemos definir a lo mejor como mexicanos, pero nosotros a lo mejor decimos, nosotros somos chilangos o texcocanos, y eso es parte de lo que nos define como personas. Y entonces a Ulises también era esto de la cumbia, ¿no? De esta cumbia rebajada, y cómo es una parte tan, tan esencial en su vida. Y entonces ahí en la película te muestra por qué, y eso me gustó mucho. Muy bien, sí, yo también comparto contigo tus puntos de vista. Aquí también me gustaría resaltar la actuación la verdad no recuerdo el nombre del actor Nobel que interpretó a Ulises. Se llama Juan Daniel, su primera película. Juan Daniel García. Ajá, así es, él es músico, si no me equivoco. Sí, no es actor. Y le ofrecieron la oportunidad en un casting, él fue, y a mí me pareció increíble, o sea, sí, su actuación me parece que es de otro mundo, totalmente. Talentosísimo. Talentosísimo, y ojalá él pueda seguir teniendo un futuro en la actuación. Hay muchísimos actores mexicanos de grandiosa calidad que los conocemos, ojalá él pudiera entrar dentro de esa industria, ¿no? Y decía el director que en muchos festivales internacionales le rechazaron su película, porque él dice que, por ejemplo, en Europa tienen una idea de que las películas que vienen de acá deben de tratarse de violencia, del narcos y de violencia, y que él no quería caer en eso porque él lo llama pornomiseria. Y a mí me pareció totalmente adecuado que nombrara así este tipo de contenidos, porque sí, o sea, es algo que vivimos, es algo que se tiene que saber, no es necesario, o sea, no está bien que se oculte, pues, no estoy diciendo eso, pero también hay que darle oportunidad a otras historias. Y también, o sea, dentro de toda esta violencia del narcotráfico, pues también están las historias de las personas que están siendo más afectadas, ¿no? Que es el caso de Ulises. Y de todos, o sea, todos los que no tienen, los que no están involucrados, ¿no? Digamos, ni con los delincuentes, ni con la policía, ni con el gobierno, sino que son ciudadanos que están atrapados pues en este círculo vicioso. Entonces, a mí me parece muy, muy valioso que surjan historias así, diferentes, originales, y que también le den oportunidad a otras personas, como a Juan Daniel García, que demuestren que hay más talento, ¿no? Que no sean siempre los mismos actores. ¿Por qué? Porque eso le da mucha riqueza al relato y de verdad, o sea, yo creo que ya todo el mundo la vio, pero sí, los que no la hayan visto, corran a verla,
porque de verdad es un peliculón. Y yo creo que sí va a ganar, sí tiene oportunidad de ganar en los premios, en los Globos de Oro, ¿no? Y en los Oscars. Sí, sí, ojalá le vaya bien, ojalá sea reconocida en esas premiaciones tan comerciales, con las que pues también tenemos nuestras cosas que no nos gustan tanto de esos premios, que son más un show que una cosa real. Pero bueno, siempre nos va a gustar que reconozcan un trabajo que sentimos en cierto modo pues nuestro, ¿no? O sea, por ser de connacionales y por estar basado en algo que es parte de nuestra cultura. Entonces sí, sería muy bueno que le vaya bien a esta película, porque es como dices, parece que se ha encasillado el cine mexicano, que se fetichiza este aspecto violento en México, y donde se espera que todos los trabajos de ficción pues se basen en eso. Y como dices, no es negar que existe esa realidad, pero esa no es la única realidad que hay. Se puede hablar de muchas otras cosas más. En la película se habla de eso, se denuncia, pero no es el centro, no se hace una acción, como dices, vulgar o morbosa. Ni es una apología al narcotráfico, ni a la delincuencia, ni a la pobreza siquiera. O sea, no pone a Ulises como una víctima, ni siquiera. O sea, eso también me pareció un punto a favor totalmente de esta película. Y nada más quiero agregar algo rápido, porque me equivoqué y dije que estaba nominado a los Globos de Oro, pero no son los Globos de Oro, son los premios Goya. A ese es el que está nominado a Mejor Película Iberoamericana. Ok. Bueno, tengo un poco de más respeto por esos premios, así que mejor aún. Sí, es como dices, ¿no? Me parece una excelente definición la que hace el director de esta pornoviolencia, o algo por el estilo, me dijiste. Pornomiseria. Pornomiseria. Es una excelente definición, porque es llevar este aspecto al grado del morbo para generar atracción de la gente, ¿no? Interés. Que siento que eso pues, sí se ve en Nuevo Orden. O sea, creo que también por eso no gusta tanto, ¿no? Ahí, por supuesto que hacen eso, un punto así de interés total que te exhiben y te lo ponen en la cara, es la violencia física y psicológica, el maltrato a las personas, ¿no? Entonces hay gente a la que le encanta eso, ¿no? A mí en particular no es de lo que más me guste. A mí no me ha agradado demasiado que en las últimas décadas pues el cine mexicano se vio muy encuadrado solo en ese tipo de películas de violencia, y cuando pedimos algo distinto pues nos trajeron estas comedias románticas a la No Manches Frida, y pues no, o sea, tampoco, ese también es un rollo malísimo. Entonces pareciera que solo hay esas dos cosas, y Ya no estoy aquí nos muestra que no solo hay muchos más géneros, sino que hay otro tipo de expresiones, otro tipo de ideas más elevadas para traer al cine, y que también pueden ser exitosas. El interés de muchos cineastas, productores, pues va a ser el dinero. Sabemos que el éxito comercial es importante, pero aquí se demuestra que también puedes obtener un éxito comercial con algo más sustancial, con algo que te proponga, que te dé algo más propositivo para el público, y que nos permita quizás en algún momento retomar toda la calidad de artistas, desde escritores, directores, actores que hay en México y que ha existido históricamente, pero que en diversos momentos históricos del cine mexicano pues se han visto opacados. Desde la época, parece que desde que terminó la época de oro, el cine mexicano ha estado en un rollo difícil de definir, en un marasmo que no alcanza a establecerse, a plantar pies firmes en cuál es el cine mexicano y cuál es la calidad verdadera del cine mexicano, porque cuál es el parámetro para medirla, ¿no? Una película comercial, no sé, Eugenio Derbez, o una película como Roma, o como Ya no estoy aquí.
Entonces, me parece que esta es la película que más me da para pensar o para discernir sobre lo que es el cine mexicano, dónde debería estar, cuál debería ser el lugar del cine mexicano para México y para el mundo entero. Sí, yo creo que Familia de Medianoche y Ya no estoy aquí son un gran ejemplo de que se pueden hacer películas exitosas y originales, mexicanas. 100% mexicanas. Bueno, también incluiría Nuevo Orden porque me parece que sí estuvo. Ay, claro que no. Por favor. A mí me gustó, no me disgustó, pero ciertamente que no es. Ay, bueno, pero no se compara con estas otras dos, ¿eh? O sea, no, lo interesante es que están hechas quizá en el mismo o en un contexto muy parecido. Pero, y a mí me pareció muy enriquecedor de esta plática, cómo cada una de estas visiones de los directores refleja este México que está aquí presente, que todos vivimos en él, y desde diferentes puntos de vista, ¿no? Solo en eso creo que vale la pena la de Nuevo Orden. Yo disfruté las tres. Muy bien, pero pues sí, véanla, o sea, la cosa aquí es que las vean las tres y que nos den su opinión, que ustedes digan, a mí sí me gustó y yo también la voy a defender como Javier, o a mí no me gustó, o no sé, o que compartan sus puntos de vista, pueden dejar sus comentarios aquí en YouTube o en la plataforma que estén escuchando esta plática. Así es, lo importante es que vean las películas y pues formen una opinión, pero una opinión pues informada, ¿no? De las cosas. No traten de no tener quizá una visión sesgada de las propuestas narrativas o de lo que incluso alguien les pueda decir, ¿no? Es buena o es mala. Tener cada quien una opinión pues basada también en su ideología de cada quien, ¿no? Es muy importante, ese es el fundamento del mensaje de las películas, y ese es el debate que siempre va a estar vigente, el mensaje que tiene una película. Y que reflexionen sobre lo que les dejó o sobre lo que les impactó o lo que no les gustó, pero que platiquen entre ustedes y pues que pidamos también pues que se arreglen un poco las cosas, ¿no? Que depende de todos que este país se construya mejor. Así es una responsabilidad que tenemos compartida, de una colectividad que tiene que empezar a cooperar para llevarnos ya a una realidad pues mejor que en la que en muchos aspectos se refleja en estas películas. Entender que el contenido de una película es importante para bien y para mal, y que todavía tenemos mucho camino por avanzar para determinar si algo es cuestionable, si un contenido o un mensaje es tan cuestionable como para censurarlo, o si al contrario, todos los mensajes, sea el que sea, o digamos así sea el más aberrante, tiene derecho a ser exhibido y a ser debatido abiertamente, porque finalmente hablamos también de una libertad de expresión. Entonces, ese es otro aspecto que es muy controvertido y que quizá en alguna entrega posterior podamos abordarlo más a fondo. Me parece muy buena idea. Y bueno, pues ya para cerrar, pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram, y que visiten nuestra página voragine.mx, sin acento vorágine, así nada más. Y ahí van a encontrar reseñas de libros, de las películas, de música, cuentos originales, ensayos sobre filosofía, y bueno, pues esperamos que hayan disfrutado esta charla y que nos sigan acompañando en el futuro. Así es amigos, síganos, sigan viendo todo nuestro contenido, los invitamos,
Eso ha sido todo por el día de hoy en esta amena plática de cine, en nuestro podcast de Vorágine. Esperamos que contar con ustedes la próxima ocasión. Es un proyecto que apenas está comenzando y tenemos muchos planes todavía en los que esperemos nos puedan acompañar. Ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.